Hola mis amigos y amigas de todo Iberoamérica, un fuerte abrazo a todos y a todas. Seguimos con la segunda parte del tema intimidad con Dios. En esta audio vamos a estudiar un poquito lo que nos enseña nuestro Padre en el Tercer Testamento, en el capítulo 17. Veamos, empecemos. Aquí nos comenta nuestro Padre, dice: aquí tenéis, pueblo, la voz del Espíritu Santo, la manifestación espiritual de Dios a través de vuestro entendimiento, revelándoos no una nueva ley ni una nueva doctrina, sino una nueva forma, más adelantada, espiritual y perfecta de comunicarse con el Padre, de recibirle y de rendirle culto. Aquí vemos cómo nuestro Padre, en este tiempo, a través de su tercera manifestación a la humanidad, nos ha dejado este legado de sabiduría, donde nos revela nuestro Padre que su nueva forma de explicarnos la palabra, su evangelio, es la misma que nos enseñó en Jesús. Lo único que ha cambiado es que es más adelantada y es más espiritual y perfecta. Entonces, nuestro Padre nos viene a revelar la forma de comunicarnos con nuestro Padre lo más elevado y lo más espiritualizado posible, ya que nuestra evolución espiritual en este tiempo lo permite, para que podamos comprender y poner en práctica la forma más espiritual de la comunicación del hombre con Dios. Veamos en la siguiente lámina. Nos dice nuestro Padre: ¿cuántos hay que escuchan mi palabra, que se han convertido en los grandes analizadores, y sin embargo no son los mejores discípulos prácticos de mi doctrina? No cumplen con el precepto divino que os dice: amaos los unos a los otros. Aquí en el párrafo 54 nuestro Padre nos dice que no quiere que seamos teólogos, no quiere que seamos los conocedores más grandes de la humanidad acerca de la palabra de Dios. Lo que Dios quiere es que lo que vayamos aprendiendo de la palabra de Dios, lo que vayamos comprendiendo, eso mismo lo pongamos en práctica. Porque Dios quiere hacedores de la palabra de Dios, no quiere nada más conocedores de la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios quiere y lo que siempre nos ha enseñado a través de sus tres manifestaciones es el amarnos los unos a los otros. El amar a Dios por sobre todas las cosas y el amarnos los unos a los otros. Esa es la ley eterna y es la ley divina de nuestro Padre. No ha cambiado, es la misma. Y ese es el propósito por el cual estamos en este planeta. Si nos hemos preguntado alguna vez a qué hemos venido a este planeta, ¿cuál es la misión que tenemos que desarrollar en este planeta? Pues nuestro Padre nos revela que nuestro planeta es como una escuela en la cual tenemos que venir a aprender la primera lección. La primera lección es el desarrollar el amor a Dios por sobre todas las cosas y desarrollar el amor de los unos hacia los otros, sin distingo de razas, sin distingo de credos, sin distingo absolutamente de nada. Dios no hace acepción de personas y por lo tanto nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas. ¿Qué quiere decir acepción? Separación o división de las personas. Nosotros no debemos de hacer eso. Tenemos que desarrollar precisamente el amor por Dios y el amor por los unos a los otros. Esa es la ley divina y eso es lo que tenemos que aprender en este planeta. No hemos venido a otra cosa que más que a eso, a tener que aprender la primera lección en la escala de evolución de nuestros espíritus. No hay otra misión en la cual, ¿sí?, sea diferente el por qué estamos viviendo en este planeta.
El que lo quiera comprender y el que lo quiera poner en práctica, ganará mucho para él, para su espíritu, evolucionará muchísimo y por lo tanto será merecedor del galardón que le tenga preparado nuestro Padre. Pero el que sea rebelde, el que no quiera comprender, el que rechace la enseñanza de Dios, el que no quiera saber nada de nuestro Padre, de la enseñanza, bueno, lamentablemente nuestro Padre nos da precisamente el don del libre albedrío para que cada uno de nosotros elijamos el bien o el mal. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Entonces, ahí radica precisamente la justicia divina. La justicia divina es precisamente en que Dios permite al hombre cosechar lo que ha sembrado. Si sembramos cosas buenas, cosecharemos cosas buenas. Si sembramos cosas malas, cosecharemos cosas malas. Si sembramos divisiones, sembramos guerras, sembramos pleitos, sembramos envidias, sembramos soberbia y todo lo negativo, entonces nuestro Padre permite que recojamos todo eso. ¿Para qué? Para que por nuestros propios errores aprendamos cada uno de nosotros. Pero nuestro Padre no quiere que pasemos por ese proceso de dolor. Dios no quiere que aprendamos ni que lleguemos a Dios a través del dolor. Dios quiere que lleguemos todos y cada uno de nosotros a través del amor, a través de la comprensión, a través del perdón que nos otorga nuestro Padre. Ese perdón que hace 2000 años Cristo pagó por nuestros pecados, sigue vigente, no ha caducado ese ofrecimiento de salvación. Lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo, creer en ese sacrificio que hizo por nosotros, aceptarlo para recibir ese perdón que Cristo ya lo tiene para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo a Él como nuestro Salvador, como nuestro camino para llegar al reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer, queramos o no, ¿sí? Yo sé que hay muchas personas que no quieren, no aceptan, no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, hay múltiples razones, ¿verdad? Pero nuestro Padre y el ofrecimiento de nuestro Padre sigue siendo el mismo. Acerquémonos a Él. Él nos ofrece la salvación eterna. Él nos ofrece que entraremos a su reino si lo obedecemos, si caminamos junto con Él, si somos uno en Él. Eso es lo que nos ofrece Cristo y no ha cambiado. Y es la misma enseñanza lo que nos viene a decir en este tiempo. Nada más que, como lo decía en el párrafo anterior, de una forma más evolucionada, más elevada. En el 55 nos dice, en cambio, ved cuán fácilmente se transforma aquel que pone en práctica un átomo de mi enseñanza. ¿Queréis un ejemplo? Nos va a poner un ejemplo nuestro Padre aquí. Aquel que toda su vida me estuvo diciendo que me amaba a través de oraciones verbales que otros formaron, oraciones que ni siquiera comprendía, porque estaban hechas con palabras cuyo sentido no conocía. Mas de pronto supo cuál era la forma verdadera de orar, y haciendo a un lado sus antiguos hábitos, concentróse en el fondo de su espíritu, elevó el pensamiento hacia Dios y por primera vez sintió aquella presencia. Entonces, muchas veces, en medio de nuestra ignorancia, queremos encontrar a Dios a través de oraciones que otras personas hicieron, que las formularon, y las repetimos maquinalmente. Las repetimos y las repetimos y las repetimos, y creemos que con eso Dios nos va a escuchar. Pero eso nada más es fruto de nuestra propia ignorancia.
nuestro Padre no está sordo. Nuestro Padre está dentro de nosotros. Si desarrollamos un poquito el don de la intuición y el don del presentimiento, vamos a sentir a nuestro Padre más cerca de lo que creíamos. Abramos nuestro corazón y abramos nuestra mente, y que aumente nuestro anhelo y nuestra voluntad por buscar a Dios a través de su enseñanza. Y cuando hablemos con Él, sentiremos la presencia de Dios dentro de nosotros. Eso es lo que nos trata de enseñar nuestro Padre. En el 57 nos dice: no supo qué decir a su Señor. Su pecho empezó a sollozar y sus ojos a derramar lágrimas. En su mente solo se formó una frase que decía: Padre mío, ¿qué puedo decirte si no sé hablar contigo? ¿No les ha pasado a ustedes que muchas personas se preguntan, se hacen esta pregunta, dicen: ¿cómo le hablo a Dios si no sé hablar con Dios? ¿Qué palabras busco? ¿Qué palabras le digo? Nunca he hablado con Dios. Pues así pasa. Pero nuestro Padre, fíjate, aquí nos va a decir en el 58, nuestro Padre nos enseña, dice: pero aquellas lágrimas, aquellos sollozos, aquel gozo interior y hasta su turbación, hablaban al Padre con un lenguaje tan hermoso como no lo podréis encontrar jamás en vuestros idiomas humanos ni en vuestros libros. Nos dice nuestro Padre que esas lágrimas, ese arrepentimiento, ese sollozo, habla más que muchas palabras. 59 nos dice: estos balbuceos del hombre que comienza a orar espiritualmente con su Señor son semejantes a las primeras palabras de los niños, las cuales son deleite y encanto para sus padres, porque escuchan las primeras expresiones de su ser que empieza a levantarse a la vida. Así nos escuchamos nosotros cuando damos nuestros primeros pasos en la oración, como si fuéramos unos bebés, pero nuestro Padre nos entiende y nos comprende. El espíritu elevado sabe que la palabra humana empobrece, empequeñece la expresión del pensamiento espiritual. Por eso hace enmudecer los labios de la materia para elevarse y decir con el lenguaje que solo Dios conoce, el secreto que lleve oculto en lo más íntimo de su ser. 61. ¿Cuánto gozo dais a mi espíritu cuando veo que eleváis vuestro pensamiento buscando a vuestro Padre? Os hago sentir mi presencia y os inundo de paz. Eso es lo que nos sucede cuando hacemos nuestro mayor esfuerzo por buscar a nuestro Padre, aunque no tengamos palabras humanas que decirle. Nos sigue diciendo, 62, buscadme, habladme, no os importe que vuestros pensamientos sean torpes para expresar vuestra petición, yo sabré comprenderlos, habladme con la confianza con que se habla a un padre, confiadme vuestras quejas, como lo harías con el último de vuestros amigos, preguntadme lo que no sepáis, todo lo que ignoréis, yo os hablaré con palabra de maestro, pero orad, para que en aquel bendito instante en que vuestro espíritu se eleve hacia mí, recibáis la luz, la fuerza, la bendición y la paz que os concede vuestro Padre. En el siguiente párrafo nos dice nuestro Padre, en el 63, nos dice: contadme en silencio vuestras penas, confiadme vuestros anhelos, aunque todo lo sé. Quiero que vayáis aprendiendo a formar vuestra propia oración, hasta que lleguéis a practicar la comunicación perfecta de vuestro espíritu con el Padre. Eso es lo que quiere nuestro Padre, que la practiquemos la oración diaria, hasta que logremos la comunicación perfecta de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. El último parrafito dice: la oración puede ser larga o breve, según sea necesario. Podréis, si así lo deseáis, pasar horas enteras dentro de aquel deleite espiritual, si vuestra materia no se fatiga o si algún otro deber no reclama vuestra atención. Y puede ser tan breve que se concrete a un segundo, si os encontráis sujetos a alguna prueba que de pronto os haya sorprendido. Bueno, mis hermanos y hermanas, espero que les haya gustado esta primera parte, la segunda parte, la primera y la segunda. Las van a poder encontrar en facebook.com/mensajero